Hola, mi nombre es Nicolás Melgarejo Borges, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local. Y el día de hoy vengo a socializarles las preguntas del taller sobre los actores del desarrollo local. Entonces, en la primera pregunta encontramos cómo ha surgido el desarrollo local. Y pues ha surgido como un modelo de estrategia donde se apelan a todos los recursos de la comunidad local, de comunidades locales, desde sus mismos recursos, cómo aprovecharlos, cómo darles una nueva dirección a estos para solucionar los problemas o las carencias que preocupan a estas sociedades. En la siguiente pregunta encontramos cuál es el primer momento en la construcción de una política de desarrollo local. Y pues el primer momento o lo más importante es identificar aquellos problemas graves que hay en la sociedad, pero no solamente analizar en cuestión de cuáles son los más críticos o los más urgentes, sino también comprender cuáles son los impactos y la influencia que estos problemas tienen para esta forma y para que de esta forma hacer una descripción y poder plantear una política o unas acciones estratégicas que logren darle una solución a los problemas ya sean políticos, económicos, etcétera, o sea, los problemas que aquejen a la sociedad. En la siguiente pregunta encontramos por qué se dice que la definición del problema es un proceso sociopolítico de interacción entre los distintos actores. Esto se debe a que cada actor pues tiene su propia versión o sea, tiene su propia versión de lo que pasa en la sociedad. Entonces, ante los problemas, por decirlo de alguna forma, ante las problemáticas sociales, pues cada agregado social, cada sector le da su propia perspectiva. Entonces, podemos hablar de un mismo problema, pero desde diferentes sectores que cada uno va a tener su propia versión. Entonces, por eso se dice que es un proceso sociopolítico, porque hay diferentes versiones acerca de una misma problemática. ¿Por qué se dice que los problemas que surgen dentro de la sociedad son expresiones de un proceso social y complejo? Esto se debe a que dentro de la sociedad pues existen diferentes condiciones y diferentes actores. Entonces en la relación de estos actores es muy cambiante, y esto hace que la realidad social pues no sea, no sea algo estático y sea más bien algo complejo y dinámico, precisamente por eso, por la relación que hay entre los diferentes actores y cómo se desenvuelven dentro de las diferentes condiciones económicas. Entonces esto es un proceso cambiante de adaptación, digamos, diario de los actores a estas diferentes condiciones. ¿Cuál es el segundo nivel de interacción y en qué consiste? El segundo nivel de interacción ya tiene que ver más a lo que son la influencia que tienen estos actores o a los recursos que pueden apelar estos actores para que el problema o la problemática por la que estén atravesando pues se resuelva de acuerdo a sus intereses. En, el, en la siguiente pregunta encontramos cuál es el tercer nivel de interacción y en qué consiste. La implementación de políticas o acciones destinadas a resolver el problema pone en marcha un proceso de cambio que produce distintos impactos en los actores vinculados con la cuestión. Esto quiere decir que ya cuando se empieza a aplicar una política o una estrategia, eh, impacta no solamente lo que viene siendo una solución para ese problema, sino que también tiene una influencia en los actores. Entonces puede ser algo negativo para unos o puede ser positivo. Eso, o sea, ya depende de las condiciones en la que se estén dando las estrategias para solucionarse los problemas. O sea, puede ser negativo para uno como puede ser no muy positivo para otro, ¿sí? En la siguiente pregunta encontramos quiénes pueden considerarse actores sociales. El concepto de actores sociales sostiene estas consideraciones, las consideraciones que hacía el autor en la lectura, pues lo refiere de una manera muy sencilla. O sea, pueden ser
personas individuales, grupos, digamos, separados, no agrupados ni formalizados institucionalmente. Entonces ahí encontramos dos formas de ver a los actores sociales. Por un lado, una forma muy colectiva y muy organizada, y por el otro lado ya diferentes grupos que no comparten un mismo pensamiento, sino que cada quien con su versión y sus propias ideas. En la siguiente pregunta encontramos: ¿por qué se dice que la configuración de actores no es una imagen estática? Y esto se dice que no es una imagen estática porque los intereses de los actores en cierto territorio pues pueden variar. Entonces, así como puede darse un conflicto de alguna situación, pues al mismo tiempo puede llegarse a una solución espontáneamente o de forma muy rápida. Entonces eso hace que no sea algo estático, sino que sea algo complejo y dinámico, precisamente por las diferentes relaciones sociales que hay entre los actores y los recursos o los medios que tienen estos. Entonces eso también juega un papel muy importante. Por eso puede pasarse de un conflicto a una solución rápidamente. En la siguiente pregunta encontramos: ¿qué se entiende por agrupamientos o sectores definidos objetivamente en función de su posición en la estructura socioterritorial? Los agrupamientos o sectores definidos objetivamente en función de su posición en la estructura socioterritorial, entendiendo este último concepto en un sentido también muy abarcador como el conjunto de estructuras sociales, económicas, políticas, culturales y territoriales que organizan a una sociedad. Así pueden ser considerados actores sociales grandes agregados de sexo, como también grupos más acotados como los recolectores informales de la basura, las mujeres trabajadoras con hijos pequeños, por dar algunos ejemplos. Entonces estos grupos estos grupos o sectores definidos objetivamente en función de su posición en la estructura socioterritorial, vendrían a ser específicamente los gremios, que tienen una posición, digamos, ya muy clara dentro de las dinámicas territoriales, y al mismo tiempo comparten unos valores muy, muy definidos. ¿Qué es el sistema de relaciones sociales? Las diferentes Los diferentes sistemas de relaciones sociales ponen el acento en las relaciones de conflicto, mientras que otras visualizan los vínculos que favorecen la construcción del consenso social. El espectro de modos de relación entre actores o formas de vinculación abarca un extenso abanico de modalidades que van desde relaciones de conflicto y contradicción, mecanismos de negociación de intereses divergentes pero no contradictorios, distintas formas de acuerdo y convergencia, alianzas más o menos duraderas, etc. Entonces los sistemas de relaciones sociales, pues yo diría que es un consenso social, o más bien un diálogo entre diferentes sectores, y en este diálogo o en esta relación pues puede darse de diferentes formas, puede darse contradictoriamente, puede darse por conflictos, pueden haber acuerdos. Entonces estas relaciones sociales pueden variar, pero siempre van a tener una característica, que es que siempre van a haber diferentes sectores involucrados en alguna problemática. Ya en la siguiente pregunta, en la última, pues dice: frente al análisis de actores en el diagnóstico, pues el documento plantea unos postulados, y pues el que quiero centrarme es en el primero, en el que dice: analizar la problemática en el marco del sistema de actores. Se desprende de esas ideas que el problema que se ha identificado como fundamental del territorio no puede ser pensado en abstracto sin vincularlo con el sistema de actores que intervienen en su definición, participan en su desarrollo y son impactados por las distintas resoluciones estructurales o coyunturales que se van construyendo. El diagnóstico debe considerar el amplio espectro de sectores que están y estarán involucrados en el desarrollo de la cuestión, porque la dinámica sociopolítica
Esto de las posiciones que adopten los distintos actores es el factor principal del éxito o fracaso de las estrategias del desarrollo local. Muchas gracias.